Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a comenzar con la realización de Luffy. Es un personaje que me habían estado pidiendo muchísimo, casi desde que inicié este canal. Y bueno, aquí lo tenemos para ustedes. Tiene muchos detalles, pero cada uno de ellos son muy fáciles de hacer. Créanme que lo harán rapidísimo y está bien bonito, amigas. Me siento muy contenta con el resultado y espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Muy bien, como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten, pero den like en este momento, no esperen más, por favor. Simplemente aquí abajo de la imagen que están viendo van a ver una manita con el dedito arriba, toquen esa manita y eso es todo. Y es una manera muy sencilla que a ustedes les toma solo un segundo y apoyan al canal de una manera enorme. También quiero invitarlas a que formen parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, en Instagram Cometa-shop-mx y en TikTok Cometa Crochet. Ustedes se preguntarán por qué Cometa Crochet. Tengo otro canal en el que hacemos otro tipo de proyectos, también son amigurumis y hacemos cosas preciosas. Yo creo que si van allá van a terminar suscribiéndose porque la verdad es que hacemos cosas muy bonitas. Así es que bueno, las invito a formar parte de mis redes sociales y a suscribirse a mi otro canal. Pues sin más por el momento, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Luffy. Amigas, antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Luffy, vamos a medirlo, amigas. Miren, de la punta de la cabecita a la punta de los piecitos, mide Luffy 24 centímetros. Muy bien, amigas, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Luffy. Ya vieron qué hermoso nos quedó. Muy bien. En primer lugar vamos a necesitar el color carne. Bueno, antes que nada les digo que todos los materiales que utilicé son materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, pero yo trabajo siempre con crochet de 2.5 para que el tejido quede más cerradito y tratar de que no se note el relleno y mucho menos que el relleno se vaya a salir. Es la recomendación. También ustedes vean con qué tensión trabajan y basándose en eso pueden ustedes elegir el número de crochet. Yo recomiendo 2.5. Muy bien. Vamos a necesitar, repito, el de color carne, que es este. Con ese color carne hicimos el parte de las piernas de Luffy, el tronco, los brazos y la cabecita. Vamos a requerir también el color azul, es azul turquesa, bueno, así lo consiguen ustedes como turquesa, con el que hicimos el pantalón de Luffy. Necesitamos es amarillo vivo. Con el amarillo vivo hicimos el sombrero, como especie de cinturón que lleva aquí en la cintura y los botoncitos. Muy bien, necesitaríamos también el color caqui. Es muy poquito lo que se va a utilizar. Si tienen ustedes un color parecido, no es necesario que gasten tanto porque es simplemente para realizar esta parte de los guarachitos de Luffy. Es color caqui. Vamos a necesitar el color blanco con el que hicimos este detalle de los pantalones de Luffy. Vamos a requerir también el color rojo. Este color es granate. Me sobra muy poco, amigas, porque he hecho varios proyectos y todas las madejas de granate ya se me acabaron. Necesito ir a traer más. En mi otro canal hice ya varios proyectos navideños y pues se me acabó el granate. Con ese hicimos el saquito de Luffy.
Igualmente el color negro con el que hicimos el cabello, este detalle de los guarachitos, las cejas y la cicatriz que tiene Luffy en su carita. Muy bien, en cuanto a hilazas, eso es todo lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar, como les dije hace un momento, crochet de 2.5. Vamos a requerir un marcador de puntos. Si ustedes no tienen marcador o no les gusta trabajar con él, pueden utilizar una hebrita con la que pueden ir marcando el inicio de cada vuelta. Vamos a necesitar también aguja lanera, tijeras. Vamos a necesitar un par de ojitos. Miren, estos son, así como lo ven en el que yo hice, son ojitos del número 12 o 12 milímetros. Ustedes pueden utilizar, si tienen a la mano, del 10, que también se les van a ver muy bien. Eso ya los dejo a su elección. Van a necesitar también, los ojitos van con sus respectivos seguros, van a necesitar relleno sintético. Déjenme, lo pongo por aquí, hay más espacio. Vamos a requerir también un limpiapipas. Con este limpiapipas vamos a articular los bracitos de Luffy. Con uno es suficiente. Este yo lo compré, es color carne y se me hizo ideal para el color de los bracitos de Luffy. Van a requerir también, amigas, alfileres. Aquí miren, esta calabaza que ven ustedes aquí, yo la realicé en mi canal, en mi otro canal que se llama Cometa Crochet. Allí hicimos esta calabacita por si ustedes la quieren realizar. Y bueno, aquí la tengo ya como alfiletero. Vamos a necesitar alfileres. Estos van a ser al momento en que nosotros coloquemos el cabello de Luffy. Vamos a ocuparlo para irlo acomodando a la manera en que nosotros queramos. Muy bien. Vamos a necesitar también, Luffy es articulado, así es que vamos a necesitar alambre. Es alambre galvanizado calibre 18. Déjenme ver. Aquí miren, espero que se alcance a ver. A ver, alambre galvanizado del número 18. Para colocar el alambre vamos a necesitar unas pinzas. Estas pinzas nos van a servir para cortar el alambre y para hacer algunos dobleces que nos hacen falta. Vamos a necesitar también, para protección del mismo alambre, un poco de cinta. Puede ser esta cinta transparente, puede ser cinta canela, cinta de aislar, alguna que tengan a la mano. Y van a necesitar también un poquito de silicón, ya sea frío o caliente, con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Si no quieren articular a Luffy, está bien, están en su... Esa es una elección de ustedes si no lo quieren articular, pero sí tendrían que poner forzosamente un soporte. Para eso tendrían ustedes que conseguir un palito o una barra de silicón de la delgada, porque el cuello de Luffy es delgado. Una barra de silicón, hay una barra de silicón que mide aproximadamente 1 centímetro, esa es muy gruesa. Necesitamos la otra barra de silicón un poco más delgada, y con esa tendrían que cortar ya sea el palito o la barra de silicón de un tamaño más o menos que abarque la mayor parte de la cabeza y la mayor parte del cuerpo de Luffy. Tendrían que cortar el palito o la barra de silicón, lo que hayan decidido, de aproximadamente unos 13 centímetros, 12 a 13 centímetros. Ya si les queda más grande, pues lo cortan un poquito más. Yo les sugiero que de unos 12 centímetros, porque debe abarcar ese soporte. Ese soporte, si no lo van a articular, debe abarcar la mayor parte de la cabeza y la mayor parte del cuerpecito. Pues amigas, aquí parece que tenemos muchas cosas, pero en realidad no es tanto. Es pues lo que siempre utilizamos para todos nuestros proyectos, amigas. Así es que pues ojalá se animen a realizarlo. Vamos a terminar muy pronto de hacer a Luffy. Así es que espero que vayan ustedes consiguiendo muy rápido sus materiales, porque iniciaremos antes de que se lo imaginan con su realización.
Muy bien, amigas, pues cuídense mucho y nos vemos muy, muy pronto para comenzar con Luffy.